días con todos. Es un verdadero honor poder estar aquí. Esta es una de mis primeros acercamientos al derecho internacional y principalmente se va a tratar sobre temas básicos de protección de derechos humanos. Primero que nada, es fundamental contextualizar a los derechos humanos como objeto único y primordial de tutela por medio de la jurisdicción universal. Como bien sabemos, los derechos humanos en su forma moderna surgen a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y representan prerrogativas irrenunciables e inalienables que se fundamentan en la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, los derechos humanos existen en cierta forma relacionados y contrastados con los derechos fundamentales, y esto se debe a su naturaleza deontológica. Los derechos fundamentales son aquellos que el gobierno civil de una población les otorga a través de la positivización de estos mismos. Y por lo general, los derechos fundamentales están plasmados en la Constitución y deben estar previamente positivizados y reconocidos. Deben estar positivizados y reconocidos por la autoridad civil para poder ser exigibles, ¿no? Pero en el caso de los derechos humanos, la declaración como tal no es un tratado vinculante, sino que simplemente ha sido declarado por las Naciones Unidas, y frente a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se ha generado una reacción de profunda concientización de la comunidad internacional con respecto a la necesidad de respetar las dignidades básicas de la persona humana, lo cual generó todo un movimiento que ha servido de fundamento, ¿no?, para la mayor parte de lo que es el ordenamiento jurídico internacional actual, en el cual las naciones, guiadas por su propia conciencia, han llegado a establecer como, digamos, obviamente como norma ius cogens y como baremo primordial del derecho internacional a los derechos humanos. Por lo tanto, el desarrollo de los derechos humanos no se ha quedado únicamente en su declaración de 1948, la cual no es vinculante, como ya se ha mencionado, sino que, como bien sabemos todos, han existido una plétora de tratados y convenciones que buscan especificar la protección de los derechos humanos frente a ciertas conductas o reivindicar los derechos humanos de ciertas secciones de la población, ya sean niños, mujeres, migrantes, indígenas, etc. Y entonces es por este movimiento que se ha convertido, los derechos humanos se han convertido en una parte esencial del Estado del Derecho y de forma tácita, no tanto, un requisito para que una nación se inserte en la comunidad internacional. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de proteger, preservar y bueno, los derechos humanos. Tienen que protegerlos y garantizarlos. Esa es la palabra que estaba buscando. Tienen que garantizarlos. Algo en lo que lamentablemente nuestro país está retrocediendo bastante en este último año. Y bien, ¿y por qué era tan importante contextualizar a los derechos humanos para hablar de la jurisdicción universal? Porque la jurisdicción universal tiene como único objetivo la protección eficaz de los derechos humanos. Como tal, tiene su base en la dignidad humana. Entonces, ¿qué es la jurisdicción universal? De acuerdo a los principios de Princeton
de la jurisdicción universal, esta permite a los estados perseguir los delitos más graves que se cometan contra los derechos humanos, los cuales son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cuál es su particularidad? ¿No? Principalmente es que permite a un Estado, que obviamente tiene que ser un Estado cuyos valores estén alineados con los derechos humanos, a perseguir delitos contra los derechos humanos sin importar la territorialidad, ¿no? Es decir, que el sujeto activo del delito puede ser de cualquier otro país, la víctima puede ser de cualquier otro país, y el país donde se cometieron los hechos tampoco necesariamente tiene que haber suscrito el tratado según el cual se está procesando al sujeto activo. Es decir, hay una libertad absoluta con respecto a la jurisdicción en pos de proteger el bien supremo de los derechos humanos. Por eso se le llama jurisdicción universal. Entonces, la jurisdicción universal se ha convertido en una herramienta crucial para garantizar que los perpetradores de crímenes contra la humanidad no encuentren amparo en la impunidad. Y de esta manera se fortalece el rule of law internacional y se reafirma la vigencia de los derechos humanos, los cuales después de la Segunda Guerra Mundial, como ya se ha mencionado, se han convertido en un estándar de oro, en un baremo absolutamente inamovible para los países civilizados que son parte de la comunidad internacional. A pesar de que este convenio tácito se haya visto, digamos, bueno, la verdad es que usualmente se ha visto amenazado, se ha visto cuestionado, en especial en la última época, por el genocidio en Palestina. Se está replanteando mucho cuál es la verdadera vigencia de los derechos humanos, principalmente para el mundo occidental, que es el que se ha abanderado como principal protector de los derechos humanos. Muy bien. Entonces, como ya se ha mencionado, la particularidad principal de la jurisdicción universal es que existe en contraposición al criterio de jurisdicción westfaliana. Porque el derecho internacional westfaliano, ¿qué establecía? ¿No? Establecía una igualdad entre los príncipes, entre los estados, una horizontalidad entre los estados. Es decir, que un estado no podía inmiscuirse en los asuntos legales del otro estado, y los ciudadanos de un estado se veían completamente sometidos a las normas de su estado, sin que pueda ahí entrar una intervención exterior. Entonces, frente a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y teniendo como principal antecedente lo resuelto por los tribunales militares de Nuremberg y de Tokio, es que surge este instrumento que permite una tutela idónea de los derechos humanos. Muy bien. Y ahora, para poder aterrizar esta idea y su aplicación en el mundo, porque ha tenido muchas aplicaciones, lamentablemente no puedo mencionar todas, pero voy a mencionar algunas que me han resultado más interesantes por los aspectos controvertidos que uno puede hallar analizándolas. Y también he seguido un criterio regional, ¿no? Porque hay criterio europeo, africano y latinoamericano, ¿no? Para poder analizar. Y también del Medio Oriente. Primero que nada, tenemos al caso de Pinochet, ¿no? Que él viaja al Reino Unido y un juez español emite una orden de arresto. Baltasar Garzón. Exactamente, Baltasar Garzón. Porque Pinochet, durante su dictadura, su brutal dictadura en Chile, había torturado a un ciudadano español. Bien. Entonces, en ese caso, obviamente tenemos el choque, ¿no?, entre jurisdicción, porque se quería procesar a un exmandatario chileno en territorio inglés por un delito que digamos, por criterios competenciales jurisdiccionales normales debería ser en España, ¿no? Porque de ahí venía el sujeto pasivo del delito.
bueno, de forma histórica, la Cámara de los Lores, decidió dejar atrás el concepto westphaliano de soberanía y de jurisdicción en favor de dar pie a la validez de la jurisdicción universal en beneficio, o sea, basándose en que el Reino Unido había suscrito la Convención Internacional contra la Tortura. Y ese era el delito que se le está imputando a Pinochet. Bueno, luego hubieron varias complicaciones con respecto a la salud del dictador y obviamente varios cuestionamientos con respecto a la jurisdicción, por lo cual no se le terminó de procesar, pero aún así ha quedado como uno de los casos más tempranos y más interesantes con respecto a la aplicación de la jurisdicción universal. Y bueno, y para poder cimentar, ¿no?, la validez de este principio, su uso en el Reino Unido, tenemos el caso de Umar Lama, coronel del Ejército Real de Palí, el cual también fue intervenido en Inglaterra y fue procesado por el delito de tortura, a pesar de que los delitos habían sido cometidos a miles de kilómetros de distancia. Todo por la primacía de los derechos humanos. Y ahora pasamos a un caso de África, que es el caso de la condena de Bai Elle, que es un nombre resumido, ¿no? Bai Elle era el miembro de un escuadrón de la muerte en el país africano de Gambia. De forma específica, Gambia estuvo bajo el control del presidente Jammeh desde 1994 hasta el 2016. Y durante los años del 2003 hasta el 2006, esta persona, Bai Elle, fue un miembro importante, un miembro conductor de un escuadrón de la muerte, llamados los Jungla, y se le procesó y condenó por intentar matar a un abogado, por matar periodistas y por matar a opositores políticos del régimen. Bien. Y como pueden ver, este caso fue condenado en Alemania. Entonces, aquí me gustaría resaltar la gran importancia que a la luz de estos casos tiene la jurisdicción universal. Porque, por ejemplo, en un país como Chile, quizás no sería jalado de los pelos que se lo hubiera condenado a Pinochet en algún momento, puesto que igual es un país que tiene un sistema judicial eficiente, ¿no?, más allá de cualquier tara política, ¿no? Pero en países como los que son Gambia, ¿no?, y otros países de África que constantemente viven en un estado de guerra civil y del colapso completo de su sistema de justicia, ¿cómo razonablemente podemos esperar que a cuenta de sus jurisdicciones locales se lleven a la justicia estos casos de graves violaciones a los derechos humanos? Es en este tipo de casos en los que me parece más importante reivindicar la gran importancia que tiene la jurisdicción universal como instrumento del derecho internacional para poder reivindicar la validez de los derechos humanos. Muy bien. Y siguiendo a un aspecto incluso más controvertido, tenemos el caso de Mohammed Ben Zayed, el cual es un príncipe de Arabia Saudita. Es un príncipe de Arabia Saudita. Bueno, es un príncipe árabe, en caso me equivoque, el cual se dispuso a investigarlo en Francia por múltiples violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, de tortura en Yemen, ¿no?, en los años del 2016, me parece. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Apenas empezó la investigación, se percataron que él era un príncipe y que por lo tanto gozaba de inmunidad estatal. En el derecho internacional, bueno, en el derecho general, ¿no?, es de regular los recipientes de la inmunidad diplomática, que no son mandatarios, son diplomáticos, pero su inmunidad mana de la soberanía del Estado al que ellos representan.
Es decir, que dicha inmunidad caduca con su cargo, o si el Estado que les otorgó dicha inmunidad decide retirarla. Y aquí ese es otro caso en el cual el derecho internacional antiguo choca con el moderno derecho internacional, ¿no? Porque en el caso de los reinos, en el caso de los principados, de los emiratos, el Estado no es soberano. El que es soberano es el rey, es el príncipe. Por lo tanto, es absolutamente imposible que se le persiga al príncipe por un delito, puesto que él es el Estado, como decía Luis XIV. Entonces, obviamente es una visión completamente desfasada del gobierno, es completamente antidemocrático y representa un obstáculo completamente inaceptable para la defensa y la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Es un tema muy interesante de cómo choca el ordenamiento jurídico internacional actual con la prevalencia de estas instituciones completamente desfasadas y antidemocráticas como la monarquía. Muy bien. Bueno, luego también es muy importante mencionar el papel regional en el nivel latinoamericano que Argentina ha tenido, porque ellos son el único país latinoamericano en el cual la justicia regular, los fiscales y los juzgados han llevado a cabo el ejercicio de la jurisdicción universal para que delitos contra los derechos humanos cometidos en diferentes partes de Latinoamérica puedan encontrar una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos humanos. En particular, aquellas víctimas del régimen de Maduro, aquellas víctimas del régimen de Uribe en Colombia. Y es muy importante a nivel latinoamericano, ¿no? Y obviamente yo considero que debemos seguir este ejemplo, por más complicada que se haya vuelto la situación de derechos humanos en nuestro propio país, es algo a lo que debemos aspirar como país civilizado, realmente. Bien. Entonces, como conclusión, he de decirles que la jurisdicción universal es la jurisdicción del futuro, en mi opinión. Obviamente en lo que respecta a la protección efectiva de los derechos humanos, puesto que la soberanía estatal muy estricta puede resultar perniciosa para el libre desarrollo humano y la validez de los derechos humanos. Y que como países latinoamericanos o del mundo, principalmente el Perú, quiero decir, comprometidos con la protección de los derechos humanos, debemos abrazar este concepto, que si bien es relativamente nuevo, no es muy usual su aplicación en Latinoamérica. Yo considero que debería ser más usado para poder también insertarnos más a la comunidad internacional y poder alcanzar un nivel más alto de civilización. Eso, muchas gracias por su atención, espero esta exposición haya sido de su agrado.